Historia de Jabobo, Tomo 1, Volumen 1, Origen de la Humanidad. Capítulo 8. El imperio de Asquitia bajo el reinado de Takenai. Y Takenai llegó a hacer muy fuerte su reino, de modo que multiplicó muchísimo su caballería y su fuerza militar de arqueros. También acumuló grandes cantidades de oro y plata, así como madera y trigo en reservas. Pero Asquitia temía a los de la tierra de Mesopotamia por su poder militar. Y sucedió que, al cabo del año 65 de la vida de Takenai, los comerciantes de la ciudad se reunieron como un solo ante el rey y le pidieron: «Oh gran rey, te pedimos por favor que podamos comerciar libremente con las ciudades de la tierra de Fenicia, para acumular después aquí oro y madera, vino dulce, así como aceites perfumados y de oliva y trigo de la tierra de Tarsis, para fortalecer más el reino». Y al rey Takenai le pareció bueno el propósito con el que pidieron los comerciantes el dirigirse a Fenicia, porque nunca antes había salido esciti alguno de su tierra. Y las 580 caravanas, así como los comerciantes y familias que con ellos viajaban, se dirigieron hasta la desembocadura del río Volga y bordearon la orilla del mar Caspio hasta llegar al río Araxes, y continuando por la tierra de Miní, que está entre el lago Van y el lago Urmia. Y por 57 días continuaron viajando, hasta que se fueron acercando a una gran ciudad. Y algunos campesinos que vivían en sus afueras se quedaron asombrados al ver a gente de piel blanca y cabellos rubios y de alta estatura, con ropajes de bestias salvajes de las montañas como el jabalí y el bisonte. Y uno de los campesinos se dirigió a ellos en la lengua asiria y les preguntó: «¿De dónde vienen y quiénes son ustedes?». Pero los comerciantes de Asquitia no los entendían, porque ellos hablaban la lengua aria, y continuaron por su camino hasta que se acercaron a las cercanías de la muralla de la gran ciudad. Y la guardia asiria se dirigió a ellos y les preguntó, amenazantes con el arco y la espada: «¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen?». Ante eso, uno de los que dirigía al grupo de comerciantes alzó la voz y preguntó: «¿Quién de entre ustedes habla nuestra lengua? Porque nosotros somos gente del norte y no los entendemos. Por favor, somos comerciantes y pedimos descanso para entrar aquí». Y los guardias se quedaron muy asombrados, porque pensaban que eran medos que no entendían su lengua. Y llamaron a algunos de la corte del rey Rammán de Asiria, que hablaban la lengua meda. Y cuando estos se dirigieron a los comerciantes, les preguntaron: «¿Sois comerciantes medos?». A lo cual ellos respondieron: «No, señor mío, somos tribus nómadas del norte de Media, que venimos a pasar por la ciudad para dirigirnos a la tierra de Fenicia, y queremos descansar aquí, por favor, por 3 días, y comerciar en la ciudad, y contribuir a su riqueza». Ante eso, al sacerdote de Asur le pareció bien, y los dejaron entrar. Pero en cuanto a los comerciantes, ellos no revelaron su auténtica identidad, porque en verdad los de Asquitia odiaban a los asirios y los temían en gran manera, porque eran más violentos que ellos. Y el jefe de los comerciantes se presentó, junto con otros 10 dirigentes de caravanas, ante la sala de audiencias del rey asirio Rammán, y procedieron a decirle: «Oh gran rey, somos comerciantes de las tierras del norte de Media o Madai, y venimos desde muy lejos para descansar aquí y hacer negocios y contribuir a la riqueza de la ciudad». Ante eso,
Ramán les dijo: «Sean bienvenidos a Jorsabad, comerciantes medos. Se me ha informado que ustedes no son espías, sino de una tribu de aquella tierra, ¿no es así?». Y ellos le respondieron: «Sí, gran rey. Y nosotros no formamos parte de los medos, porque nuestra tribu se disgustó con ellos a causa de su ataque contra Bel tu padre, hijo del dios Asur». En consecuencia, el rey ordenó a sus súbditos que le consiguieran alojamiento, de modo que las caravanas permanecieron allí por 3 días. Además, los comerciantes tenían estrictas órdenes de Takenai de no hablar dicha palabra a ningún extranjero de la fortaleza de Asquitia y de su poderío militar, porque Asiria era mucho más fuerte que Asquitia, y los temían en gran manera. Así que actuaron con espíritu engañoso. Y aconteció que Istar, la reina de Asiria, esposa de Ramán, empezó a fijarse en uno de los comerciantes, de manera que le dijo: «Acuéstate conmigo y tengamos pasión el uno con el otro, de manera que gocemos, porque es propio en nuestro pueblo bendecir así a los extranjeros». Pero aquello fue muy desagradable a los ojos del comerciante, de modo que le dijo: «¿Cómo podría yo hacer esta gran maldad contra tu rey? Si se enterara, yo y todos los que van conmigo moriríamos en sus manos». Pero ella le dijo: «No te angusties por tu alma, noble señor, porque mi esposo sabe que yo soy entregada incluso a los sacerdotes cuando marchamos para alguna guerra». Ante eso, él le dijo: «En mi pueblo a los enemigos los tratamos como vosotros, pero nunca nos acostamos con ellos, porque eso es cosa detestable para nuestras mujeres, que aman a un solo hombre». Quedándose la reina disconforme, empezó a desnudarse y a forzar al comerciante a acostarse con ella, pero él huyó y la dejó en la cama. Entonces ella gritó fuertemente diciendo: «¡Guardias! ¡Guardias! ¡Ayúdenme! Porque han tratado de violarme y los hombres han escapado». Ante eso, los guardias y el rey mismo se presentaron en su habitación y le dijo el rey: «¿Qué te pasa, esposa mía? ¿Por qué gritas así?». A lo cual ella le dijo: «¿Te parece bien que tu esposa tenga que ser tomada por la fuerza a manos de comerciantes extranjeros de Media?». Al oír dichas palabras, la cólera del rey se encendió contra ellos, de modo que mandó el rey capturarlos a todos, y los trajeron ante su corte. De modo que el rey les preguntó: «¿Por qué nos han tratado traidoramente a este respecto? Miren, ahora vamos a descuartizarlos, empezando por sus partes naturales». De modo que, al oír eso, el comerciante implicado se postró ante los pies del rey y le dijo: «Señor mío, no se encolerice su espíritu contra nosotros, porque en verdad somos pan para ustedes. Nosotros, por nuestra parte, no quisimos deshonrar la casa del rey viniendo aquí desde lejos, y además no hicimos nada malo». Y el rey les contestó diciendo: «¿Acaso se atreven a negar el hecho de que tomaron a mi esposa y la violaron todos por la fuerza?». Pero ellos le dijeron: «Señor mío, no hicimos cosa semejante. Que se nos examine cuidadosamente para que comprueben si nuestras partes genitales están mojadas de semen o no, y así puedan ver el asunto verdadero». De modo que los sacerdotes examinaron a todos los varones, desde los hombres físicamente capacitados hasta los niños, y una sirvienta se servía de manipular sus partes. Y cuando comprobaron que la acusación era falsa, el rey les perdonó la vida, y a cambio les exigió pagar 10 monedas de oro por cabeza, desde hombre hasta bestia, para limpiar el honor de la casa del rey. Y los despidieron de Jorsabad por el camino que atraviesa Nínive en dirección oeste, y continuaron por otros 3 días más hasta que salieron de la gran ciudad. De hecho, la gran ciudad de Nínive la formaban Jorsabad, Cala, Rehobot-ir y Resén,
y su extensión era como de 3 días de caminata en una dirección, por otros 3 días de caminata por las otras direcciones. Y continuaron viajando en dirección a Gozán. Y mientras continuaban yendo, a sus espaldas procedieron a dirigirse una tropa de caballería pesada, de arqueros a caballo y soldados armados con cuchillos y espadas, ejército del rey asirio. De modo que los alcanzaron y les dijeron: «Deténganse ahora, comerciantes de Media. La reina Istar ha ordenado que se les capture, porque son sospechosos de robar oro y plata del palacio de la reina. Han de volver ahora o los mataremos aquí mismo». En consecuencia, como ellos poseían oro y plata y muchos bienes, porque los traían de la lejana Asquitia, no consintieron en ir, por temor de que les quitaran todo lo que tenían. Entonces los comerciantes les dijeron: «Por favor, déjenos asentar aquí a nuestros caballos, para que podamos enseñarles nuestras caravanas con todo lo que tienen. Y vean por ustedes mismos si tenemos en verdad oro de Asiria o no». De modo que las tropas les dejaron, y entretanto los comerciantes se prepararon militarmente con sus arcos en las espaldas y sus flechas. Pero los soldados asirios no se percataron de ello, y cuando ya estaban listos, comenzaron a rodear a la tropa todos los comerciantes junto a sus esposas y sus hijos, cada uno con sus respectivas armas, los hombres con las flechas, los niños con los cuchillos y las mujeres con látigos. Y los rodearon sigilosamente, mientras el jefe de los comerciantes les empezó a decir: «Vayan, miren en nuestras caravanas, porque allí está todo. No tenemos nada de vosotros, pero para contentarlos, llévense hasta nuestras caravanas, nuestros caballos y todo lo que contienen». De modo que el jefe de la tropa empezó a decir en la lengua asiria y dijo: «Estos comerciantes son en realidad un bocado exquisito para nuestro reino. Ni siquiera se defienden. Vamos, tomemos el botín y matémoslo a todos. Istar nos recompensará por esta gran hazaña». Y cuando el jefe de la tropa dio la orden del ataque, el jefe de los comerciantes gritó con fuerte voz y dijo: «Hijos de Takenai y de Asquitia, al ataque». De modo que sacaron sus arcos con sus flechas los hombres y empezaron a lanzarlas contra los 700 jinetes de a caballo. Y, como no se lo esperaban, algunos jinetes tardaron mucho en preparar sus arcos, y estos fueron los primeros en morir. A otros los hirieron en las piernas, de manera que quedaron moribundos en el suelo, y a otros los acuchillaron los niños, de manera que la entera tropa cayó bajo el dominio de los comerciantes. Por otro lado, era claro el hecho de que todo escita sabía el arte de la lucha y la guerra, desde artesano hasta guerrero y noble. Pero los comerciantes no desafiaron a Asiria por temor de que ésta se levantara fuerte ejército contra ellos y contra Asquitia, y los quitaran de sobre el suelo. De modo que no dejaron que ningún soldado asirio quedase con vida para poder regresar a la gran ciudad. A los moribundos los cogieron y les reventaron las piernas, de modo que murieron desangrados por allí. A los que estaban ya muertos fueron despedazados en trozos y arrojados a un bosque cercano de cedros y cipreses. A todos los decapitaron y vaciaron los cráneos y los llenaron de especias concentradas, hasta que quedaron limpios para ser usados como recipientes. Y tardaron un mes entero en realizar aquella carnicería, de manera que moraron en sus caravanas, y después de esto continuaron por su camino. Entretanto, Istar notó que la tropa que envió se tardaba mucho, así que pidió a su esposo ir a Gozán para comprobar qué había sucedido. Y cuando su esposo le concedió el permiso, continuó por el camino hasta llegar a la ciudad. Y mientras iba,
observó por el camino a un grupo de buitres merodeando por una zona boscosa de los alrededores, de modo que se dirigió allí y observó restos de cuerpos humanos y trozos de las vestiduras seglares, de modo que reconoció a su tropa de élite, y corrió a Gozán para avisar al gobernador de aquella ciudad. Y cuando llegó, los comerciantes ya la habían atravesado y pagado su tributo correspondiente, de manera que la reina les dijo a la guardia de la puerta principal de la ciudad: ¿de qué manera vigilan ustedes la ciudad? ¿Que dejan pasar a piratas y contrabandistas que pretenden arruinar nuestro reino? Ante eso, ellos le dijeron: escógete de entre los soldados de esta ciudad a los mejores, para que vayan contigo y te capturen a tus cautivos. De modo que Istar fue con ellos, y siguió por el camino hacia el oeste. Pero, al cabo de algunos kilómetros, la ruta hacia Harán se dividía en dos, de modo que titubearon en cuanto al camino que habrían de escoger. De modo que preguntaron a un campesino de la zona, y éste les dijo que los había visto en dirección a Harán. En cuanto a los comerciantes, ellos alcanzaron a llegar hasta Harán, y cuando entraron en la ciudad, oyeron de unos viajantes que hablaban de los comerciantes que pretendía alcanzar Istar. De modo que tuvieron mucho miedo y procedieron a instalarse allí, y se escondieron en casas que alquilaron. Entretanto, enviaron a 2 comerciantes de a caballo en dirección al norte a la ciudad de Hatus, para que reposaran allí y continuaran su viaje hasta Asquitia, para dar informe a Takenai del viaje, y le enviaron oro y plata y especias como tributo al rey por el permiso que tenían hasta llegar a la tierra de Fenicia. Y cuando llegaron los mensajeros comerciantes, Takenai procedió a fortalecer una tropa para protegerla de lo que pasara a sus comerciantes. Por fin llegó Istar a la ciudad de Harán, pero no encontraron a los comerciantes y llegaron a estar allí por 10 días, de modo que al fin de esos la abandonaron porque dieron por perdidos a los comerciantes. Y regresó a Nínive humillada. Y por 15 años continuaron en aquella ciudad, de modo que acumularon muchas riquezas y bienes materiales, de modo que los comerciantes y sus respectivas familias llegaron a multiplicarse muchísimo, de modo que llegaron a ser muchos. Y allí en Harán, el jefe de comerciantes llegó a conocer a cierto hombre procedente de la ciudad de Ur, de los caldeos, y su nombre era Taré. Y este era un hombre muy rico y versado en la historia de los dioses. Decía que el dios Sem estaba enterrado en su ciudad de nacimiento, pero que Jafet en la ciudad de Gozán, al igual que el padre de ese dios, a Noé. Los comerciantes escitas solo creían en el legendario Jafet, pero para ellos Sem era desconocido. Los descendientes de éste estaban enterrados en Asquitia, y cuando Taré murió, todos ellos se pusieron a guardar luto, haciendo sacrificios al fuego, mediante un druida que se trajeron de Asquitia. Ante eso, Abrán, hijo de Taré, enterró a su padre allí, y cuando cumplió los días de duelo por él, marchó en dirección a la tierra de Canaán con todo lo que poseía. Y todos los comerciantes escitas lo acompañaron a él, pero cuando llegaron a la altura de Damasco, se despidieron de Abrán, lo bendijeron y se fueron en dirección a Sidón. Y el número de comerciantes ascendía a 1000 hombres físicamente capacitados, además de sus mujeres y niños, ganado y numerosísimo conjunto de piezas de oro y plata y piedras preciosas, y otros bienes, así como de cráneos que utilizaban como recipientes. Ahora bien, cuando entraron en la ciudad, procedieron a presentar a sus familias delante del rey y a declararle esta petición: «Oh rey de Fenicia, por favor, queremos comerciar en esta ciudad, así como con los barcos que vienen de Tarsis,
para enriquecer a tu reino, y también, por nuestra parte, pagar tributo a nuestro rey de la tierra de Asquitia, porque hemos oído de la riqueza de tu reino y de tu poderío, de cómo los reyes de Canaán fueron derrotados al intentar saquear la ciudad de Tiro. Y el rey de Fenicia les contestó diciendo: Sed bienvenidos, aquí podréis edificar vuestras casas y ayudar a mis armadores a la construcción de barcos, y tendréis que servirme a mí y a todo el que se siente en mi trono después de mí. Y pagaréis tributo a esta ciudad, y podréis enviar materiales y bienes a vuestro reino, por la ruta comercial que habéis establecido. Por cierto, continuó diciendo el rey, ¿cuál es vuestro reino? Pues nunca oí hablar de él. Y ellos le respondieron diciendo: Somos casi hermanos de los de la lejana tribu de Madai, al este de Asiria. Y nuestro reino es muy poderoso, y queremos establecer paz amistosa con vosotros, como aliados. Entonces les dijo el rey: Que sea así. Y los comerciantes bendijeron al rey, de modo que salieron delante de él. Y estos eran los reinos aliados de Asquitia: Madai, China, Fenicia y Grecia. Pero los de Mesopotamia y Egipto son enemigos de Asquitia, y algunos desconocían su existencia.